A ver, lanzo una pregunta para empezar. ¿Y si resulta que esas miles de horas frente a una pantalla, jugando a videojuegos hasta las tantas de la madrugada, no nos estuvieran atrofiando el cerebro? Uf, eso es empezar fuerte. Ya lo sé. Pero imagínate que, en lugar de eso, estuvieran entrenando nuestro cerebro en secreto para sobrevivir en el mundo físico. Es que es una premisa que, desafía absolutamente todo el consenso que tenemos sobre el tiempo de pantalla. Totalmente. Porque normalmente operamos bajo la asunción de que el mundo virtual y el real son un juego de suma cero. Es decir, cada hora que pasas ganando habilidades en un entorno digital, pues es una hora que pierdes de desarrollo en el mundo físico. Claro, esa es la narrativa clásica de toda la vida. Siempre nos han vendido la idea de que lo virtual resta. Pero bueno, bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Yo estoy encantado de estar aquí para desgranar un relato que le da la vuelta a ese concepto por completo. Y yo estoy segura de que a quienes nos escuchan les va a volar la cabeza este análisis de verdad. Eso espero. Hoy vamos a diseccionar un cuento ilustrado que, a simple vista, es bastante peculiar. Se titula Hand of H y el torneo del bosque digital, y el subtítulo es Una aventura sobre el equilibrio, la amistad y el mundo real. Exacto, que a primera vista parece un simple cuento infantil sobre un pequeño oso panda, en plan un panda gamer, Sí, con sus auriculares y todo. pero la razón por la que estamos analizando esta historia hoy y no otra es porque bajo esos dibujos tan coloridos se esconde un laberinto psicológico brutal. Tela marinera, ¿sí? Nos habla de nuestra relación con la tecnología, el aislamiento y sobre todo los mecanismos ocultos de cómo aprende realmente el cerebro. Es que el relato funciona casi como un caballo de Troya, ¿verdad? Totalmente. Utiliza una estética superinfantil para diseccionar uno de los mayores dilemas que tenemos ahora mismo. O sea, cómo las identidades que construimos en el entorno digital terminan chocando con nuestra realidad física. Y eventualmente fusionándose, que es lo interesante. Porque no es el típico panfleto que te dice, tira el ordenador por la ventana y vete al campo. ¿Qué va, qué va? Va muchísimo más a la raíz neurológica del comportamiento. Pues vamos a establecer la escena para la audiencia. Nuestro protagonista, Handoff X, es un panda pequeño. Visualmente es inconfundible. Lleva una camiseta azul y unos auriculares verdes enormes, pero enormes, que parece que los tiene incrustados en el cráneo. Es un diseño súper exagerado, a propósito, claro. Exacto. Y él es el experto definitivo en un videojuego que se llama Guerrilla del Bambú. A lo largo de las páginas vemos viñetas de él celebrando con los brazos en alto, gritando que es el campeón indiscutible, ganando trofeos virtuales sin parar. En su pantalla es un héroe de acción, vamos. Un líder táctico absoluto. Pero luego, la historia hace un contraste visual muy agudo con su realidad física. Su habitación es un caos tremendo, las persianas están bajadas a cal y canto, y él está prácticamente paralizado en la silla. Y fíjate, ese contraste visual ilustra a la perfección lo que en psicología llamamos el desajuste de agencia. Vale, frena ahí. Explícanos bien lo del desajuste de agencia. Agencia casi divina. Él toma decisiones, controla su entorno, lidera escuadrones y, lo más importante, obtiene una retroalimentación positiva inmediata. Claro, el juego le dice constantemente lo bien que lo hace. Eso es. Sin embargo, su agencia física en el mundo real es nula. Su cuerpo está atrofiado, en una postura sedentaria, apenas se mueve. Y el problema entonces no es el juego en sí, imagino. Exacto. No es el juego. Es como el diseño de ese juego piratea su sistema de recompensas. Lo de piratear el sistema de recompensas me parece clave, porque el relato lo ilustra de una forma súper cruda. Hay una escena donde suena la alarma de su reloj, indicando que ya es hora de descansar. La típica alarma que todos posponemos. Tal cual. Y la respuesta de Jando Physics es la que, todos hemos dado alguna vez en la vida. Dice, solo una partida más, el mundo real puede esperar. ¿Y esa partida más se convierte en qué? Pues en un maratón de 24 horas seguidas. El escritorio se empieza a llenar de tazas vacías. En las ilustraciones es brutal. ¿Por qué el cerebro cae tan fácilmente en esa trampa tan específica? Pues al final todo se reduce a la neurobiología y a lo que llamamos programas de refuerzo variable. Vale, refuerzo variable. Sí, piensa que los videojuegos están diseñados utilizando exactamente los mismos principios que las máquinas tragaperras. Madre mía. O sea, en el mundo natural, el esfuerzo físico no siempre te garantiza una recompensa inmediata. Si vas a pescar, te puedes pasar 5 horas allí sentado sin atrapar absolutamente nada. Y eso requiere una paciencia y una tolerancia a la frustración enormes. Exactamente.
Pero Guerrilla del Bambú le ofrece a Handoff X una inyección de dopamina perfectamente calibrada cada pocos minutos. Que si un nuevo nivel, que si un sonidito de victoria, un destello en la pantalla. Y el cerebro va a lo fácil, claro. Totalmente. El cerebro es una máquina de optimización de energía. Así que elige el camino de menor resistencia para conseguir esa dopamina. O sea que la alarma del reloj sería como la parte racional intentando poner orden. Eso es. Representa la lógica del córtex prefrontal diciendo, oye, hay que parar. Pero su sistema límbico, que está sediento de esa recompensa rápida, toma el control y dice, no, necesitamos otro nivel ya. ¡Qué locura! Oye, viendo esa habitación en el libro, iluminada solo por ese resplandor de neón azul y morado del monitor, me vino a la cabeza automáticamente el mito de la caverna de Platón. Fíjate, es una muy buena analogía. ¿Verdad que sí? Es que para este panda, esas sombras de colores en su pantalla son su única realidad palpable, la única que le merece la pena. Claro. Pero aquí quiero plantearte una duda para que la debatamos. Platón describía a los prisioneros de la caverna como víctimas de un engaño terrible. ¿Tú dirías que el mundo digital de Handoff X es inherentemente destructivo? ¿O es simplemente una zona de confort también diseñada que anula la necesidad de salir fuera? A ver, plantearlo en términos de si es bueno o malo por naturaleza yo creo que simplifica demasiado el problema. Ya, es más complejo. Mucho más. El diseño digital no busca destruir al usuario en absoluto, lo que busca es retenerlo. Lo que está ocurriendo en esa habitación es un caso extremo de coste de oportunidad. Vale, explícame eso del coste de oportunidad en este contexto. Pues que el coste real de esas 24 horas jugando no es solo la falta de sueño, que también, sino el deterioro brutal de su capital social y emocional. Y la historia ilustra ese concepto sociológico de una forma dolorosísima en la escena siguiente. Cuando llegan los amigos, ¿no? Sí. Llegan sus amigos del mundo físico a buscarle. Entran en la habitación la ardilla Rina, que lleva un vestido rosa, y el conejo Saltos con un peto vaquero muy simpático. Los típicos amigos de toda la vida que intentan sacarle de la cueva. Exacto. Abren la puerta, entra un rayo de luz, y Rina le dice que hace un sol increíble, que salga a jugar. Y Handoff X, sin siquiera girar la cabeza, con los ojos pegadísimos al monitor, le responde casi con agresividad. Le suelta algo así como, ¿no ven que estoy a punto de romper el récord mundial? Es que ese pequeño intercambio condensa la tragedia del hiperaislamiento. Es súper triste. Las ilustraciones muestran a Rina y a Saltos marchándose con las orejas gachas, totalmente rechazados por su amigo. Y lo más fuerte es lo que pasa inmediatamente después. Sí, sí. Vemos a Handoff riéndose a carcajadas por el micrófono con alguien en su chat de voz. Ahí hay una paradoja brutal. O sea, no es un ermitaño asocial, el chico está interactuando. Claro, tiene vida social. Pero está priorizando conexiones globales que están mediadas por un avatar y desprovistas de cualquier vulnerabilidad física por encima de las conexiones locales y reales. Unas conexiones que, ojo, requieren un compromiso emocional mucho mayor. Es como tener una vida social a la carta, ¿verdad? Sin la fricción de tener que leer el lenguaje corporal de un amigo al que acabas de herir. Exactamente. Es mucho más aséptico. Pero, claro, todo este ecosistema cerrado y súper predecible tiene un talón de Aquiles, y el libro lo aprovecha al máximo para el giro argumental. El momento crítico. En pleno clímax del juego, la pantalla se apaga de golpe. Un apagón, un corte de luz masivo en todo el bosque. Y la reacción de Handoff X no es un simple «vaya, qué rabia». Que va, es de terror existencial absoluto. Se pone a gritar en la oscuridad, intentando reconectar los cables a ciegas debajo de la mesa, entrando en pánico total, porque no ha guardado la partida. Ese apagón es el catalizador narrativo perfecto, porque fuerza lo que en psicología clínica llamamos una exposición abrupta. O sea, un choque de realidad sin anestesia. Exacto. Él no decide salir de su habitación porque haya tenido una especie de epifanía moral sobre el valor de la amistad o la naturaleza. No, sale por pura desesperación. Sale porque ese entorno estéril y oscuro en el que se ha quedado le resulta físicamente insoportable sin su estímulo, sin su chupete digital, por así decirlo. Madre mía, el chupete digital, me apunto esa frase. Es que su cerebro está tan habituado a una hiperestimulación constante, tantos estímulos visuales y auditivos, que de golpe experimenta un vacío absoluto. Ese síndrome de abstinencia aguda es lo que realmente lo empuja a abrir la puerta y salir. Y ese choque nos lleva a un momento fascinante en el libro. Por fin cruza el umbral de la puerta. Sale cubriéndose los ojos con la pata, cegado completamente por la luz del sol.
Una imagen súper icónica. Sí. Y cuando la pupila por fin se le adapta y empieza a ver los árboles, el cielo y la vegetación, suelta una frase que a mí me parece de las mejores del cuento. Dice algo en plan, esto tiene tantos colores como mi juego. Es que esa línea, madre mía, es un tratado de psicología cognitiva en sí misma. ¿Verdad? Me quedé pensando en ella un buen rato. Evidencia cómo su cerebro ha invertido por completo la línea base de lo que considera real o hermoso. O sea, para cualquier individuo estándar, la naturaleza es el modelo original, ¿no? Claro, y un videojuego se evalúa por lo bien que logra imitar esa realidad. Exacto. Pero para alguien cuya arquitectura neuronal se ha moldeado casi exclusivamente frente a una pantalla de alta definición desde que era muy pequeño, el videojuego es el estándar de perfección absoluto. ¡Qué fuerte! O sea, la naturaleza exterior es simplemente otro entorno que tiene que someterse al escrutinio de sus exigencias gráficas. Tal cual. Está procesando el mundo físico a través de una lente de código informático. Pues con esa nueva mirada tan peculiar, Handoff X avanza por el bosque hasta que escucha voces y encuentra a sus amigos, a Rina y a Saltos. Pero no están precisamente pasándolo bien. No, no están jugando alegremente ni nada. Están atascados intentando construir algo con unos troncos caídos y unas lianas. Tratan de apilar un tronco súper grueso sobre otros dos, pero la estructura resbala y se derrumba todo el rato. Y ahí es cuando Salto se rinde. Sí, el conejo tira la toalla y dice que es imposible hacer que eso se sostenga. Y a ver, en este punto de la historia, yo confieso que me esperaba el típico giro aleccionador. Ya, el clásico sermón antitecnología. Total, yo pensaba, vale, ahora el panda gamer intenta levantar un tronco, se da cuenta de que no tiene nada de fuerza física, pide perdón llorando por haberlo ignorado y aprende que la naturaleza siempre gana. Claro, esa habría sido la resolución didáctica fácil y francamente perezosa. La típica redención a través de rechazar la tecnología por completo. Pero menos mal que el relato toma una ruta infinitamente más compleja y yo diría mucho más fiel a cómo funciona el cerebro moderno. Es que no pasa absolutamente nada de eso. Hand of Hawks no reniega de sus miles de horas de juego. Al revés, utiliza esa misma mentalidad. Es genial esa parte. Las ilustraciones nos muestran la escena desde su punto de vista subjetivo, como si estuviéramos dentro de su cabeza, y vemos cómo su cerebro proyecta sobre los troncos reales unas líneas de construcción holográficas. Sí, como cuadrículas azules, ¿no? Exacto. Son las mismas cuadrículas de físicas y mecánicas estructurales que él usaba en Guerrilla del Bambú para construir sus fortificaciones. Y aquí es donde entra en juego un concepto neurológico súper importante que llamamos transferencia de habilidades cognitivas. Vale, esto me interesa muchísimo. Cuéntame. Pues mira, durante todas esas horas frente a la pantalla, este personaje no estaba simplemente perdiendo el tiempo. Estaba desarrollando funciones ejecutivas súper específicas. O sea, estaba entrenando el cerebro de verdad. Totalmente. Estaba entrenando la rotación mental de objetos tridimensionales, la planificación estratégica a largo plazo, la gestión de recursos bajo presión y, fíjate, la capacidad de prever fallos estructurales mediante ensayo y error rápido. Vale, pero espera un momento, porque aquí es donde creo que mucha gente que nos escuche puede arquear una ceja. A ver, dime. ¿Me estás diciendo que mover un ratón de ordenador y hacer clic o pulsar botones en un teclado realmente capacita a alguien para entender las tensiones físicas reales de construir una cabaña de madera en un bosque real? Suena un poco excusa para justificar el vicio, ¿no? Ya, entiendo perfectamente tu escepticismo y es súper importante hacer una distinción aquí. No estamos hablando de memoria muscular o de habilidad motora fina. Claro, él no se ha convertido en carpintero de repente. Exacto. Hand of Hawks no tiene la fuerza bruta ni la técnica de un constructor experimentado. Pero la construcción no empieza en las manos, empieza en el córtex prefrontal y en el lóbulo parietal. Ah, vale, en la visualización. Eso es. La transferencia cognitiva significa que su cerebro ya posee la arquitectura mental para organizar todo ese proyecto. Él puede visualizar el resultado final, entender que se necesita una base amplia para soportar peso e identificar exactamente qué pieza va en qué lugar. O sea, tiene el plano de ingeniería ya en la cabeza. Tal cual. Lo único que necesita es delegar la ejecución física, porque él no puede levantar los troncos pesados. Oye, mientras explicabas esta diferencia entre la planificación mental y la ejecución física, se me ha venido a la cabeza un ejemplo. A ver. Es como... imagínate a alguien que lleva 5 años estudiando vocabulario y gramática de japonés en una aplicación del móvil. Nunca jamás ha hablado con un ser humano en Japón, solo ha rellenado huecos en la pantalla.
Vale, sí. Y de repente un día lo sueltan en medio del cruce de Shibuya en Tokio. A ver, al principio tartamudeará, le temblará la voz, le faltará esa costumbre física de articular los sonidos de forma fluida. Claro, le faltará la soltura, pero el idioma ya está en su cabeza. La base teórica, la estructura gramatical, eso ya existe ahí. Solo le falta la fricción de enfrentarse al mundo real para activar de verdad esa red neuronal. Me parece una analogía maravillosa. La aplicación de idiomas fue el simulador, pero el mundo físico es el terreno de ejecución. Y eso es milimétricamente lo que hace Hand Fix en el bosque. Pasa de un estado de pasividad motora a uno de acción coordinada con otros. Y además la historia lo ilustra súper bien. Él coge una ramita del suelo y, en lugar de intentar levantar los troncos a lo loco, se agacha y empieza a dibujar en la tierra un plano arquitectónico. Toma el control de la situación. Asume el papel de director de proyecto. Total. Les dice a Rina y a Saltos, a ver, chicos, necesitamos una base sólida, tú levanta por ahí y yo calculo el ángulo de caída. Pone a trabajar toda su experiencia en partidas multijugadoras cooperativas. Exacto. Pero esta vez con peso, con gravedad real y con astillas de verdad en las patas. Y fíjate en un detalle brutal aquí. ¿El cambio en las dinámicas de recompensa de su cerebro? ¿A qué te refieres? Pues que, al lograr encajar esos troncos de verdad, al ver que la estructura se sostiene bajo la gravedad física y al observar la cara de asombro de sus amigos en tiempo presente, el cerebro de Hand Fix recibe un tipo de retroalimentación química muy distinta a la que tenía en su habitación. Diferente a la dopamina pura del videojuego, ¿quieres decir? Sustancialmente distinta. Piensa que el videojuego le proporcionaba picos muy rápidos y efímeros de dopamina, que es lo que genera ese deseo de repetición compulsiva. El síndrome de solo una partida más. Exacto. Pero resolver un problema tangible, con esfuerzo físico real y cooperando cara a cara, le activa no solo la dopamina, sino también la oxitocina, por el vínculo social que está creando. Ah, claro, la hormona del apego. Y la serotonina, por el reconocimiento y el respeto de sus iguales. Al final es un cóctel neuroquímico muchísimo más estable. Le genera una sensación de satisfacción profunda, duradera, en lugar de ese impulso ansioso por pasar al siguiente nivel. Qué interesante. Bueno, pues terminan de construir una casa en el árbol espectacular. Y están los tres ahí dentro, relajados, disfrutando del atardecer. Han superado el conflicto, han sabido colaborar. Vamos, que parece el final perfecto de Disney. Pero el cuento se guarda un as en la manga, ¿eh? Menudo as. Ha caído la noche, el bosque está en calma total y de repente, allá a lo lejos, la tensión narrativa vuelve a explotar. Las luces de la habitación de Hand Fix parpadean y se encienden de golpe. Vuelve la luz. El apagón general ha terminado. El estímulo original, la tentación, está ahí otra vez brillando en la oscuridad. Y ese, para mí, es el verdadero clímax psicológico del relato. Totalmente de acuerdo. O sea, el apagón forzó la salida de casa, pero el retorno de la electricidad es lo que plantea la prueba de fuego del libre albedrío. Si la moraleja del autor fuera puramente antipantallas, en plan de rechazo total, Hand Fix miraría esa ventana iluminada con desprecio. Decidiría quedarse a vivir en el árbol para siempre, comiendo piñas, y renegaría de su pasado digital. Ya, pero eso no pasaría jamás en el mundo moderno. Un adolescente que descubre la naturaleza el fin de semana no va y tira su teléfono móvil al río el lunes por la mañana. Sería ridículo. Claro, y por eso la resolución del relato me parece tan brillante, porque reconoce que la tecnología es omnipresente, es ineludible en nuestra sociedad. No puedes simplemente borrarla. La cuestión no es cómo erradicar la tecnología de nuestras vidas, sino cómo renegociar nuestro contrato con ella. Y vaya si lo renegocia. Los tres animales corren de vuelta hacia la habitación iluminada, y la escena que encontramos dentro rompe con cualquier expectativa binaria que pudiéramos tener. No es blanco o negro. Exacto. No vemos a Hand Fix ignorando a sus amigos para abalanzarse como un loco sobre el teclado. La ilustración los muestra a los tres sentados alrededor de una mesa rústica de madera, dentro de la habitación, compartiendo fruta fresca. Y hay un detalle visual que marca el punto de no retorno. Ese detalle es clave. Jandov se quita por fin sus característicos auriculares verdes y los deja apoyados sobre la mesa. Quitarse los auriculares en ese contexto es un acto de un peso simbólico tremendo. Es como si se quitara una coraza, ¿no? Piensa que ese objeto era la barrera física y acústica que aislaba su conciencia de todo su entorno inmediato. Al retirarlos de su cabeza, está aceptando conscientemente la entrada de estímulos del mundo físico. Está decidiendo estar presente. Exacto.
Está permitiendo que el aquí y el ahora tengan prioridad real sobre ese chat de voz global en el que estaba inmerso antes. Pero a la vez, y esto es lo fascinante, no destruye su entorno de juego. Vuelve a sentarse frente a su ordenador. La partida de Guerrilla del Bambú sigue ahí pausada en la pantalla y él vuelve a ponerse los auriculares en un momento dado. Que visto así rápido, podría parecer que ha vuelto a la casilla de salida, al inicio del bucle adictivo. Sí, pero el encuadre final nos muestra que la geografía emocional de esa habitación ha sufrido una metamorfosis radical. Hay dos alteraciones en el escenario que son la clave de todo el libro. Las más importantes, diría yo. La primera es sutil. En la pared justo encima del borde del monitor hay pegada una fotografía impresa de los 3 amigos en el bosque, frente a la casa del árbol que acaban de construir. Y la segunda alteración es monumental. La gran ventana de la habitación, que al principio del cuento estaba cerrada a cal y canto con las persianas bajadas, ahora está abierta de par en par. Entrando la brisa y la luz de la luna. Exacto. A ver, dime qué significa esto a nivel psicológico, porque me parece una manera visualmente preciosa de explicar un concepto dificilísimo. Es que lo es. Esa ventana abierta significa que la respuesta al problema del aislamiento digital no reside en la abstinencia monástica. No hace falta aislarse de la tecnología. Para nada. Significa que la frontera entre el mundo virtual y el mundo real ha dejado de ser un muro de hormigón infranqueable para convertirse en una membrana permeable. En psicología lo llamamos identidad integrada. Identidad integrada, vale. Sí. Piensa que durante muchos años la psicología trató la vida digital casi como una especie de patología disociativa, como un refugio oscuro donde la gente huía para esconderse de sus problemas reales. El típico sótano, ¿no? Exacto. Pero lo que simboliza esa ventana abierta es que el ecosistema digital de Handofex y su ecosistema forestal exterior ahora se nutren mutuamente. Fluyen el uno hacia el otro. Totalmente. La fotografía en el monitor actúa como un anclaje cognitivo. Le recuerda constantemente que su valor no se limita a sus estadísticas de juego o a sus trofeos virtuales. Sabe que fuera de esa pantalla hay individuos reales que valoran su capacidad de liderazgo y su inteligencia espacial en la vida real. Ha aprendido a domesticar la tecnología, en lugar de dejarse domesticar él por el diseño adictivo de las recompensas del juego. Es que el relato cierra con una frase en la última pantalla que resume perfectamente todo este viaje. Dice así, porque el mejor juego es aquel en el que todos ganan juntos. Una frase espectacular. Reformula por completo el concepto de victoria. Ya no se trata de acumular píxeles brillantes tú solo en una habitación a oscuras, sino de usar ese entrenamiento adquirido en los mundos virtuales para generar un impacto tangible en tu comunidad física. Y yo creo que lo más valioso de esta obra, al final, es su profundo optimismo hacia todas estas generaciones que han crecido rodeadas de pantallas. Nos está diciendo que el tiempo invertido en mundos virtuales no es necesariamente tiempo perdido. Siempre y cuando logres extraer esas competencias, claro. Exacto. Siempre que logremos extraer esa resolución de problemas, ese pensamiento lateral y, sobre todo, que encontremos el coraje para aplicarlo en la textura rugosa, impredecible y a veces maravillosamente frustrante de la realidad física. Me parece una evolución fascinante de verdad. O sea, hemos seguido a un protagonista desde la parálisis física total, atrapado en un bucle de dopamina artificial infinita, hasta que un evento fortuito rompe ese bucle por completo. ¿Y cómo su cerebro responde a eso? Claro, porque hemos visto cómo su cerebro, lejos de estar atrofiado como pensaríamos inicialmente, ha sido capaz de traducir toda la lógica de un videojuego a los desafíos de la gravedad y la física de construir una casa en un árbol. Y finalmente, ver cómo alcanza un punto de madurez envidiable. Un punto donde el mundo digital ya no es un escondite para huir de la realidad, sino una herramienta más dentro de una vida rica y conectada con su entorno más inmediato. Es un modelo de integración brutal que, fíjate, muchos adultos harían bien en estudiar también, no solo los niños. Estoy segurísima de ello. Handoff FX nos demuestra a todos que es perfectamente posible dominar ambos mundos, siempre y cuando se establezcan los límites adecuados. Pues nos deja pensando mucho en nuestra propia arquitectura mental y en cómo consumimos estímulos cada día. Desde luego que sí. Para cerrar, quiero proponer a quienes nos escuchan que reflexionen sobre lo siguiente. Si hoy mismo la infraestructura tecnológica global sufriera un apagón permanente, si todas las pantallas a nuestro alrededor se fundieran a negro de golpe y sin posibilidad de retorno, la pregunta es, ¿qué habilidades precisas, forjadas durante años frente a esos monitores, seríamos capaces de traducir al barro y la madera del mundo físico? Es una pregunta muy, muy potente.
¿Poseemos realmente el ingenio para aplicar nuestra experiencia digital a la construcción de una comunidad real? ¿O descubriríamos de sopetón que todo ese tiempo no fue más que un espejismo proyectado en la pared de la caverna? Ahí queda eso para la reflexión. ¿Somos los estrategas de nuestras propias vidas o simples peones en los algoritmos de terceros? Yo creo que quizás la respuesta empiece por el simple acto de quitarnos los auriculares y comprobar de vez en cuando si hemos dejado la ventana abierta. Ojalá todos la dejemos abierta. Hasta la próxima inmersión profunda.